La patología molecular es una disciplina que combina la patología anatómica clásica y la biología molecular para comprender las enfermedades a profundidad y que ha permitido avances importantes para su diagnóstico y tratamiento, mejorando la atención médica. Soy Verónica, bienvenidos a todos a este episodio de LSH Te Conecta. Hoy tenemos un invitado internacional muy especial, el doctor Roberto Ruiz Cordero, patólogo molecular y citopatólogo del Hospital de la Universidad de Miami, para hablarnos de cómo este nuevo enfoque está revolucionando la medicina y la atención médica. Roberto fue uno de nuestros conferencistas invitados en el segundo simposio de medicina diagnóstica Conversemos de nódulo tiroideo y cáncer de tiroides, donde nos compartió una charla sobre la relevancia del análisis molecular en el diagnóstico y manejo de los nódulos tiroideos y su utilidad como medida de control de calidad entre citopatólogos. Si desean ver esta y las demás conferencias, pueden hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Doctor, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí. La biología molecular se ha centrado en el estudio de las moléculas que componen las células, como el material genético, las proteínas, otros metabolitos. ¿Qué tal si empezamos contando cómo estas herramientas han permitido analizar y comprender mejor las enfermedades? El cáncer, desde un punto de vista muy fundamental, tiene su origen genéticamente a través de cambios que se dan en estos metabolitos moleculares, como tú mencionas, principalmente el ADN, que es copiado, y otra molécula que se llama ARN, y esta eventualmente es la que se utiliza para generar diferentes tipos de proteínas. A raíz del entendimiento de la estructura del ADN y del descubrimiento de una enzima que se llama la polimerasa, que es la que se encarga de copiar estas secuencias, que realmente es un código que utiliza 4 letras, y que estas 4 letras se copian en diferentes combinaciones que generan aminoácidos, que son las estructuras fundamentales de las proteínas. Ahí es donde empieza esta gran revolución que ahora conocemos como la disciplina de biología molecular, y como bien dijiste en un principio, cuando aplicamos estos conceptos a la patología tradicional que se encarga de revisar o de examinar los tejidos a nivel microscópico, pues tenemos esta fusión que conocemos ahora como patología molecular. Y es esta adición que nos ha permitido la habilidad de secuenciar o entender este código genético aplicado principalmente a cáncer, pero a algunas otras enfermedades también, nos ha permitido entender mucho mejor el fundamento y el origen de diferentes enfermedades, diferentes causas, y cómo poder atacarlas más efectivamente. ¿Podrías darnos algunos ejemplos de alguna de estas enfermedades en que la patología molecular ha impactado su diagnóstico o tratamiento? Sí, claro, uno de las primeras enfermedades que fueron reconocidas a nivel genómico por una alteración fue la leucemia mielocítica crónica, la cual se caracteriza por una alteración en la que una parte del cromosoma 9 se pega con una parte del cromosoma 22 y se genera esta proteína quimérica que involucra 2 genes muy importantes, el BCR y el ABL1. Entonces tenemos una proteína nueva que se forma a raíz de esta translocación, que es BCR-ABL1. Esto fue descubierto por una doctora que ahorita no recuerdo bien su nombre, muy al principio del inicio de la biología molecular como tal, en la que a través de un estudio que se conoce como cariotipo, en el cual se extraen los cromosomas del núcleo celular, se pudo observar que había una anormalidad justamente en el cromosoma 22 y que material del cromosoma 9 se estaba pegando en el cromosoma 22. Esto revolucionó el entendimiento no solamente de esa enfermedad, sino de muchas otras que también tienen su origen en este tipo de alteraciones. Es importante recalcar que las alteraciones a nivel genético pueden ser de múltiples tipos, es decir, muchas veces tenemos esta secuencia de letras, como les mencionaba, en las cuales hay un cambio de una A por una C o un cambio puntual, y ese cambio tiene un impacto en la proteína final. Otros tipos de alteraciones es cuando se pierde material genético o se gana material genético, y otro cambio pues es el que comentábamos
tenemos ahorita con las fusiones o translocaciones que se generan proteínas nuevas. Lo interesante, volviendo al ejemplo de la leucemia mielocítica crónica, es que el gen ABL1 tiene un dominio dentro de la proteína que funciona como tirosincinasa. Es un tipo de receptor el cual se utiliza para activar vías de proliferación celular. Para poder activar este dominio tirosincinasa, pues se necesita estimulación al receptor y que la célula empiece a proliferar, y hay mecanismos internos de controlación a nivel celular que permiten frenar esa proliferación de una forma homeostásica. Eso quiere decir que el funcionamiento sea normal dentro de la célula. Es decir, la célula tiene que proliferar, pero hasta cierto punto, y después hay mecanismos internos de regulación que inhiben esa proliferación. El problema es que cuando se da esta translocación o cualquier otra alteración genética, ya no es necesario que este receptor sea activado. La misma alteración a nivel molecular mantiene permanentemente activada esta vía de proliferación, y es así que se proliferan las células y se desencadena el cáncer. En términos generales, podríamos decir entonces que la patología molecular nos permite la detección de mutaciones genéticas y algunas expresiones de genes para clasificar los tumores. Más allá de este diagnóstico en el cáncer, ¿qué otros abordajes tiene la patología molecular? La patología molecular la podemos aplicar a cualquier entorno en el cual tengamos ácidos nucleicos. Es decir, la podemos utilizar para la detección de bacterias, de hongos, de parásitos. La podemos utilizar también para estudiar el genoma de los individuos a nivel germinal, es decir, las células que no son cancerígenas. Todas nuestras células tienen un núcleo, el cual contiene DNA, que 50% viene de un padre y el otro 50% de la madre. Podemos hacer estudios de secuenciación para identificar diferentes alteraciones que no necesariamente tengan que manifestarse como cáncer, pero que pueden estar asociadas a diferentes enfermedades. ¿En qué tipo de muestras entonces se podrían hacer este análisis molecular para detección de estas enfermedades? La realidad es que se puede utilizar prácticamente cualquier tipo de muestras, desde fósiles, que no sé si seguramente todo el mundo ha visto los estudios de National Geographic o en ciertas televisiones que se puede extraer DNA de ciertos fósiles o de organismos en resinas que fueron encontrados o de momias. Entonces realmente la matriz o el tipo de muestra puede ser muy variable. Ahora, aplicado a la clínica y a lo que se realiza en el laboratorio, es más común utilizar los tejidos fijados en formalina, que después se incluyen en parafina y uno puede cortar secciones. Dado que esto es el pan de cada día de la patología, pues se vuelve muy común su uso. Sin embargo, es importante tener en cuenta que se pueden utilizar tejidos, células. Las muestras de citología son sumamente útiles para la extracción de ácidos nucleicos, y a pesar de lo que se cree, las muestras de citología se ha demostrado que tienen una mejor calidad de ácidos nucleicos, dado que la formalina que se utiliza para fijar los tejidos daña el ADN, lo fragmenta, y eventualmente pues uno termina extrayendo ADN de menor calidad. Sin embargo, las muestras citológicas tienen células enteras que han sido fijados con alcohol, el cual preserva los ácidos nucleicos, o que no necesariamente tienen que ser fijadas, simplemente pueden ser almacenadas en diferentes medios, y uno puede utilizar esas células para extraer el ADN o ARN. Un punto aquí importante a tocar que a mí me apasiona bastante es la posibilidad de tomar una muestra citológica vía una punción con aguja mínimamente invasiva, aspirar cierto material celular, poder observarlo. Ese material también puede ser depositado en diferentes soluciones, las cuales se pueden centrifugar para concentrar las células, pero el sobrenadante de esa solución también puede ser utilizado para extraer la fracción libre fuera del núcleo celular de ácidos nucleicos y permitirnos hacer estudios de biología molecular. Pero realmente aquí depende mucho de las muestras con las que se cuente, pero sobre todo que uno tenga validados sus procesos para utilizar diferentes tipos de muestra para extraer ácidos nucleicos y hacer los estudios necesarios. Mencionamos al principio que esta información molecular ha logrado mejorar la atención de los pacientes. En este sentido, ¿cuál es el papel de la patología molecular en lo que se llama medicina de precisión y tratamiento personalizado? Sí, el papel es un papel principal. Realmente
Si nos ponemos a ver un poquito cómo ha venido evolucionando la patología como tal, pues empezó de forma muy arcaica, pues observar, hacer autopsias en pues, pacientes que fallecían de cierta condición y eventualmente reconocer alteraciones a nivel macroscópico. Por ahí de 1700 empezaron los primeros microscopios muy rudimentarios con los cuales se pudo identificar que había una gran cantidad de vida a nivel microscópico y eventualmente fue posible empezar a entender que esas manifestaciones que nosotros empezamos a ver a nivel macroscópico tenían un fundamento pues microscópico a nivel celular y eventualmente con la patología molecular ahora entendemos que esos cambios también a nivel celular que desencadenan un cambio macroscópico están fundamentados en cambios moleculares en la secuencia de ADN. Entonces, realmente la patología molecular es la que nos permite identificar estos cambios que son los que conducen o desencadenan cambios que podemos reconocer al microscopio y que eventualmente también los podemos reconocer cuando la enfermedad ya es muy avanzada. Y de la mano con este reconocimiento de las diferentes alteraciones como la leucemia que comentábamos y algunos otros, al identificar el efecto que tiene ese cambio a nivel celular, también se ha podido diseñar medicamentos que bloquean justamente esta vía que se genera por el cambio molecular. Es decir, en el caso de la leucemia mielocítica crónica, yo creo que es una de las historias más importantes de éxito de la medicina tradicional, ¿no? La quimioterapia, en la cual este padecimiento era una causa de muerte. Los pacientes tenían una sobrevida, pues prácticamente el 80-90% se morían en los siguientes 5 años. Muy pocos llegaban a más de 10. Hacer el diagnóstico de eso, pues era una sentencia de muerte. No había realmente mucho que se pudiera hacer. Pero a raíz de identificar esta alteración y entender el impacto que tenía esta alteración en las células, se fueron creando diferentes fármacos, uno de los cuales es el imatinib, bloquea justamente en esta sección de la proteína, el tirosincinasa, y eso impide que se transmita la señal a través de la vía de proliferación celular y los pacientes ahora que sufren de este diagnóstico pues ya no es una enfermedad letal, la gran mayoría se cura y son pocos los que eventualmente sí la enfermedad recurre y necesitan otro tipo de tratamientos, pero ya ahorita ya es una enfermedad prácticamente curable. Entonces esto demuestra el impacto que tiene entender las enfermedades desde un punto de vista molecular, entender la biología a nivel celular de estas alteraciones y cómo uno puede utilizarlas tanto para diagnóstico como para tratamiento. De alguna manera también esto podría ayudar a predecir la respuesta que va a tener el paciente. Sí, correcto. Y esta es una buena pregunta que tocamos en el simposio con lo que respecta a los nódulos tiroideos y el cáncer de tiroides, en el cual el cáncer más común de tiroides, el papilar de tiroides, en la mayoría de los casos se caracteriza por una mutación en un gen que se conoce como BRAF, que también se encarga de activar las vías de proliferación celular en general cuando es activado, pero cuando es mutado, pues tiene esta proliferación descontrolada. Y en pacientes que simplemente tienen esta mutación, pronóstico es muy bueno y el comportamiento del cáncer tiende a ser relativamente manejable e indolente. Pero se ha visto que en pacientes que además de esta mutación tienen mutaciones en otros genes, uno de los cuales es TERT o el gen P53, que es el que se encarga de controlar la proliferación del ciclo celular, a los pacientes les va mucho peor, es un tipo de cáncer mucho más agresivo que tiende a metastatizar más tempranamente y que sí requiere un manejo diferente a aquellos que simplemente tienen la mutación en BRAF o en algunos otros genes que no están asociados con esta agresividad. Bueno, yo creo que una pregunta que se pueden estar haciendo muchos de las personas que nos están escuchando es cómo en países como el nuestro podremos lograr acceder al diagnóstico molecular en la patología anatómica, pues teniendo en cuenta los recursos económicos y las particularidades de los sistemas de salud actuales. Sí, es una excelente pregunta a la cual no creo tener necesariamente la respuesta porque es un problema complejo que no solamente países como el nuestro, yo soy de México y comparto mucho el sentir de colegas en toda Latinoamérica, pero también dentro de Estados Unidos, a pesar de que allá sí se hace de manera más rutinaria, siempre es un reto porque
Hay múltiples factores que intervienen que no necesariamente tienen que ser desde el punto de vista médico. Son estudios relativamente costosos. Las aseguradoras muchas veces no los quieren cubrir, dado que la evidencia, a pesar de que existe, todavía no ha sido incorporada en las guías que utilizan para basar el tipo de tratamiento que se va a cubrir o se va a otorgar. Entonces sí, se vuelve complejo, y desde el punto de vista del laboratorio también la complejidad existe, no solamente porque son pruebas difíciles de realizar, se tiene que hacer una muy buena extracción, tener un buen control de calidad y utilizar equipo sofisticado para poder detectar estas alteraciones. Bueno, doctor, para finalizar, ¿qué desafíos enfrenta la patología molecular? O sea, ¿cuáles son los avances futuros que se esperan en este campo? Yo creo que se esperan unos avances sumamente impresionantes que van a revolucionar la práctica actual. Ya lo han empezado a hacer. A ciencia cierta me es difícil entender cuáles exactamente van a ser estos cambios, dado que hay múltiples tecnologías que pueden converger en el uso no solamente de la patología molecular. Hay modelos de inteligencia artificial, computacionales, etcétera, que nos van a permitir entender mucho mejor el ecosistema del cáncer desde este punto de vista molecular, pero también cuál es la interacción de estas células cancerígenas con el entorno y las células que forman este ecosistema cancerígeno, y de qué forma se puede utilizar toda esta información para poder hacer diagnósticos más precisos y sobre todo para poder entender la mejor manera de establecer un tratamiento y un seguimiento personalizado para garantizar, si no la curación, por lo menos el control y un seguimiento que permita al paciente recuperar la salud y seguir con una vida lo más normal posible. Bueno, muchas gracias, doctor, por acompañarnos en este episodio. Muchas gracias a ustedes. Esperamos que haya sido de interés para todos conocer cómo la patología molecular está transformando la forma en que diagnosticamos, pronosticamos y tratamos a los pacientes. Hasta un próximo LSH Te Conecta.